por tu compasión, gracias por tu luz, gracias por tu vida dar. Como tú no hay otro, como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza, Jesús, Jesús. Gracias por tu pacto y por darme tu favor. Gracias por tu amor, todo lo que has hecho en mí. Como tú no hay otro, como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza, Jesús, Jesús, Jesús. Solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brille en mí. Como tú no hay otro, eres mi esperanza, Jesús, Jesús, Jesús. Solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brille en mí. Solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brille en mí, que tu luz brille en mí, que tu luz brille en Muy buenos días, mis hermanos, Iglesia Vida, Familia Vida. Espero que estén bien. Quiero hacer la pregunta, como siempre la hago, mis hermanos, ¿cómo están? Probablemente ahí en casita me estén diciendo, estamos bien por medio de este medio de Facebook. Pero ese es mi deseo, mis hermanos. Este es el deseo de nuestro Dios. Y estamos una vez más aquí transmitiendo con mucho gusto, con mucho entusiasmo, el mensaje de Dios. Estamos transmitiéndolo con todo nuestro corazón
y esperando que sea de bendición el día de hoy. Un abrazo fuerte para todos aquellos que, pues yo no los veo a ustedes, mis hermanos, pero ustedes sí me pueden ver. Un abrazo virtual grande, que quisiera, ¿verdad?, hacerlo físicamente con cada uno de ustedes, pero debido a las instrucciones que nos dan, probablemente no lo vamos a poder hacer muy pronto, pero yo tengo esta fe en Dios, yo creo que usted también, que algún día todo esto va a ser igual como era antes, mis hermanos. Pero sí, claro, con todo lo que hemos aprendido del Señor en medio de este problema mundial, ¿verdad? Espero que hayamos aprendido cosas que van a ser de bendición. Yo las he aprendido, quizás usted también, ¿verdad? Entonces hay que poner por obra todo lo que el Señor nos ha manifestado, nos ha dicho. Eso es la palabra de Dios, ¿verdad? La fe que tenemos en Él, debemos de adquirir la palabra de Dios y no nada más escucharla, sino ponerla por obra, mis hermanos. Entonces, si el Señor nos habló en medio de este problema mundial y es para bien de cada uno de nosotros y para engrandecer su reino, pues debemos, ¿verdad? Debemos de poner todo esto por obra y así engrandecer lo que es el reino de nuestro Señor. Antes de comenzar, sí me gustaría, mis hermanos, ir en oración, como solemos hacerlo cuando nos juntamos aquí cada domingo, aquí en la iglesia. Vamos a hacerlo y vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle lo siguiente, mis hermanos. Cierre ahí sus ojos y dígale: Señor, aquí estamos. Esta es tu casa, Señor. Este es tu pueblo, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti en este momento y más que nunca, Señora, como nos dan instrucciones que son algo diferentes. Algunos de nosotros pues no tenemos esa confianza, ¿verdad, Señor? De regresar rápidamente a como vivíamos antes, a salir a comprar o a salir a la iglesia, a juntarnos. Pero, Señor, confiamos en ti porque somos tus hijos y sabemos que tú nos vas a ayudar y que tú nos vas a impulsar y a la misma vez nos vas a dar también instrucción. Tenemos ese discernimiento porque somos tu pueblo, somos tu nación, somos tu gente, Señor, y tú nos vas a decir qué podemos y qué no podemos hacer, qué debemos y qué no debemos de hacer, Señor. Entonces confiamos en ti, a como regresamos poco a poco, Señor, a salir, ¿verdad? Ya no estando en nuestras casas, encerrados, ¿verdad? Con todo esto, con toda esta instrucción, esta guianza que nos dan las autoridades. Señor, tú sigues siendo la autoridad suprema para nosotros. Entonces, Señor, nos venimos delante de ti, venimos en este domingo, Señor, y deseamos que nos hables, que nos instruyas. Deseamos que con tu palabra hermosa despiertes esta fe en nosotros. Deseamos que nos sigas hablando y que tu voz se haga cada vez más audible, más clara en nosotros. Necesitamos también, Señor, que nos sigas cuidando, Señor, que nos sigas protegiendo. Entonces, Padre, nos ponemos en tus manos. A como empezamos otra etapa de nuestra vida, damos vuelta a esta página, Señor, y seguimos contigo. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, lo que tú tienes para con nosotros el día de hoy. Quizás algunas cosas, Señor, y ya las sepamos, pero nos vuelves a decir para que nos afiancemos todavía aún más en tu palabra. Algunas cosas que nos vas a hablar
quizás son nuevas para nosotros, y ayúdanos a confiar en ti, en tu palabra, para rápidamente implementar tus instrucciones, lo nuevo que nos estás dando, Señor. Y así, cada día que pasa, nuestro carácter va disminuyendo y el carácter tuyo va saliendo en nuestras vidas. Que seamos más de ti, Señor, y menos de nosotros, en actitud, en conducta, en carácter, Señor. Que reflejemos completamente tu luz, Señor, y tu forma de ser, como lo dices en tu hermosa, santa palabra, Señor. Entonces deseamos que nos toques el corazón y que ilumines nuestra mente, Señor. Y el día de hoy somos tuyos, Señor. Háblanos. Pedimos esto y te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Allí en casa decimos todos que amén. Un aplauso allí donde estén en casa nuestro Dios. El día de hoy vamos a seguir, mis hermanos, con esta serie de mensajes llamada Fe de Gigantes. Algunos de ustedes ya están bien familiarizados con esta serie. Empezamos esta serie de mensajes hace 2 meses, fíjense. Y los 2 primeros mensajes de esta serie nos hicimos esta pregunta: ¿qué es la fe? Y la contestamos. Fueron 2 mensajes, parte 1 y parte 2, y contestamos que la fe verdadera, la fe de la cual habla la Biblia, mis hermanos, es aquella fe que realmente no está muerta, sino que está viva. Y quizás allí en casa se pregunte, bueno, no me acuerdo, pastor, ¿a qué se refiere que no está muerta, que está viva? Bueno, cuando uno tiene la fe verdadera, mis hermanos, la fe de la Biblia, déjeme decirle que cada vez que el Señor nos instruye, nos explica, nos da de sus consejos y entendemos, ¿verdad? Nosotros debemos de poner esa instrucción por obra. O sea, cuando la fe está viva es porque realmente no solamente la escuchamos, sino que la aplicamos en nuestra vida. Entonces, esto es bien importante, porque hay mucha gente que confunde y dice, yo tengo fe, pero nada más se queda en una fe intelectual, que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo pone por obra. Entonces, el Señor, en toda la Biblia, en toda su carta de amor, nos habla de este tipo de fe. Y Dios desea que cada vez que Él nos enseña algo, que nosotros seamos transformados y que empecemos a aplicar lo que Él nos dice. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es información, mis hermanos, ya lo he dicho yo antes. La palabra de Dios es aplicación. Es transformación para nuestras vidas. ¿Okay? Y entonces, en aquel entonces, cuando respondimos en esos 2 mensajes, ¿qué es la fe? Y que dijimos que le acompañan las obras, ¿okay? Nos empezamos después de eso a concentrar en lo que estaba pasando afuera en el mundo, claro, siguiendo esta serie de mensajes, ¿verdad? Que es Fe de Gigantes, pero empezamos a concentrarnos en lo que estaba pasando, en engrandecer nuestra fe, tratando de enfocarnos en lo que estaba pasando en nuestro alrededor, o que todavía está pasando, ya no tanto como antes, ¿verdad? Enfocarnos en los desafíos que estaba trayendo este virus, esta pandemia a nosotros, en nuestras vidas. Pero el día de hoy vamos a seguir, mis hermanos, también engrandeciendo nuestra fe, claro, por medio de la palabra de Dios, pero ahora por medio de un personaje muy importante bíblico. Vamos a concentrarnos en este personaje, y su nombre es Abraham. Abraham, mis hermanos. ¿Qué tipo de fe tenía Abraham? Bueno, es la fe verdadera, es la fe que no estaba muerta. Abraham tenía la fe viva, la que la acompaña, ¿verdad? Lo que es las obras. No por nada es llamado Abraham el padre de la fe. La vida de Abraham es significante, es hermosa, ¿verdad? Porque primeramente es el personaje
bíblico del Viejo Testamento que más se menciona en el Nuevo Testamento. Él es el que se menciona más en el Nuevo Testamento. También es bien importante por esto siguiente, porque es considerado como figura, ¿verdad? Figura importante, ¿verdad? En las tres doctrinas más grandes que se encuentran en el mundo, que es la judía, que es la cristiana y que es la musulmana. Estas tres doctrinas o religiones, si se puede decir así, ¿verdad? Hablan acerca, reconocen a Abraham, ¿verdad? Entonces su vida estaba llena, la vida de Abraham estaba llena de bastantes éxitos. Así como usted y yo también tenemos éxito, ¿verdad? Somos sus hijos, pero a la misma vez también Abraham tuvo sus fallas, como también todos nosotros las tenemos. Pero vamos pues entonces a aprender un poco más, a engrandecer nuestra fe por medio de la vida del padre de la fe, que es Abraham. Nos vamos a sacar nuestras Biblias, mis hermanos. Les doy tiempo para que saquen sus Biblias allí en casa y empiecen a hojearlas. Vamos a irnos al Nuevo Testamento y nos vamos a ir también al Viejo Testamento. Vamos a ver dos escrituras. La primera en el Nuevo Testamento se encuentra en Hebreos 11, versos 8 y 9. Y también le voy a dar tiempo para que abra esta otra escritura y empiece a hojear su Biblia hacia el lado izquierdo, en el Viejo Testamento. Y nos vamos a ir al primer libro, que es el de Génesis. Génesis 12, versos 1 y al 3. Y vamos a leer estas escrituras que en sí realmente son similares, tienen que ver con lo mismo. Y aquí es donde nos damos cuenta que en sí toda la Biblia, ¿verdad? Ya sea el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Todo concuerda, porque todo esto es la palabra del Señor. Entonces vamos a leer Hebreos capítulo 11, versos 8 y 9. Dice así: por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Esto es bien importante. Verso 9. Dice: por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Entonces aquí está el Nuevo Testamento hablando, refiriéndose al Viejo Testamento, está concordando. Pero vamos a leer ahora Génesis 12, 1 al 3. Dice como dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, leemos estas dos escrituras, unas tienen más que otras, pero en sí son paralelas, ¿verdad? Una con otra, porque podemos de las dos, ¿verdad?, aprender acerca de Abraham. Entonces, ¿qué aprendemos acerca de estas dos escrituras? Entonces, vamos a ver 4 puntos, mis hermanos. Aquí es donde ustedes se preparan para sacar su hoja en limpio ahí y escribir los puntos, ¿verdad? Y también los espacios a llenar, como tenemos acostumbrado a hacerlo aquí en la iglesia cuando estamos todos juntos físicamente. Entonces son 4 puntos. ¿Qué aprendemos de estas dos escrituras que son paralelas acerca de qué? De la fe verdadera de Abraham. Primeramente, el punto número 1, mis hermanos, es este. Es que nos enseña lo siguiente, que debo de escuchar y orar cuando Dios me llama. Así es. Todos nosotros como hijos de Dios debemos
escuchar. Y después de escuchar debemos de obrar, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando el Ser Supremo, que es nuestro Creador, nuestro Señor, nos llama. Entonces así es, mis hermanos. Cuando Dios llama, mis hermanos, debemos de ponerle toda nuestra atención. Él es nuestro Creador, mis hermanos. Si usted dice, el Señor, Jesús es mi Señor, es mi Dios. Si usted dice, yo creo en Él, yo creo en Dios, desde el momento en que Él le habla, así como le habló a Abraham, nosotros rápidamente debemos de levantar, si se puede decir, nuestra cara, nuestro rostro, y decir, Señor, a ver, ¿qué me estás tratando de decir? O sea, poner toda nuestra atención, todo nuestro enfoque, escucharle, ¿verdad? Y después de que nos habla, obedecerle al llamado, lo que nos está tratando de decir. Estas dos escrituras, mis hermanos, concuerdan, tanto el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento, ¿verdad? Una con la otra. Y las dos nos dicen aquí muy claramente que Abraham, fíjense, puso atención, ¿okay? Puso atención y puso por obra lo que Dios le dijo que hiciera. Recuerden, mis hermanos, que la Biblia nos dice que Abraham es considerado que el papá, el padre de la fe. Aquí podemos aprender bastante de él, ¿verdad? Entonces, él obró después de que Dios le llamó, obedeció, ¿verdad? Se puso en acción. Ahora vamos a leer este verso 8 de Hebreos, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, capítulo 11, verso 8. Vamos a leer una vez más, nada más para recalcar, ¿verdad? Enfatizar lo que Dios nos está tratando de decir. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, o sea, no especifica el lugar, dice, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Ahora, la mayoría de nosotros, fíjense, aún así, cuando el Señor nos dice específicamente lo que debemos de hacer, muchas veces, mis hermanos, no le escuchamos. O a lo mejor sí le escuchamos, ¿verdad? A lo mejor sí le ponemos atención y sabemos, fíjense, de antemano que es Él, pero cuando viene, ¿verdad? El momento de poner por obra lo que nos está diciendo, parece ser, como dicen allá en mi país natal, en México, lo tiramos al león, como quien dice, ¿no? O lo ponemos a un lado, ¿verdad? Y decimos, bueno, déjame ver, quiero saber si realmente soy yo el que estoy pensando o es Dios el que me está diciendo, que me está llamando. Y piense en esto. Diga, ¿cómo sabemos si es Dios? Mi hermano, déjeme decirle una cosa. Cada hijo y cada hija de Dios, desde el momento, ¿verdad?, que usted se entrega a usted ya no es del montón, como quien dice. Ya no es producto del Creador. Usted pasa a ser, usted es sellado, usted es un hijo de Dios. Entonces quiere decir de que usted, dice, va a escuchar la voz del Señor. Usted va a saber cuando le habla. Usted va a saber cuando es Él. Una de las cosas que podemos comprobar si es porque en sí, mis hermanos, se alinea. Cuando nos dice que cuando nos dice que es específico. Específico, ¿por qué? Porque lo que nos está diciendo hacer está de acuerdo a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios concuerda con lo que nos está diciendo, déjenme decirle, usted ya no es el que está pensando. Es el Señor que le está hablando. Cada vez que el Señor habla, se alinea con lo que ha dejado escrito en la carta de amor. Entonces, así es como usted y yo podemos saber, ok, si es el Señor. Segundo, muchas veces dice, bueno, no sé si es el Señor y no estoy seguro. Déjeme decirle, todo hijo de Dios, el Señor le da discernimiento. Y ese discernimiento es más que la conciencia, no es una buena corazonada, ya lo he explicado yo antes. Discernimiento, ¿verdad? Es el Señor, nos da eso, nos capacita para discernir, ¿verdad? Si realmente es Él o no. Y digamos lo siguiente, dice, bueno, ¿cómo sé al final si es Él? De dos maneras. Una, el Señor le va a dar una paz
cuando usted realmente decida hacer eso que está diciendo usted, bueno, ¿soy yo o es Dios? Cuando usted hace eso, usted va a suspirar y usted va a respirar profundamente. Ya me quité este peso de encima. ¿Sabe que esa paz es la paz de Dios? Así es. La otra forma de saber es esta. Es cuando usted va con algún hermano, hermana, sólidos, firmes en la palabra del Señor, que caminan con Él. Y ellos le van a dar confirmación, no le van a decir qué tiene que hacer. Porque el que le dice lo que tiene que hacer con ese discernimiento, le va a dar esa paz, esa tranquilidad. Esta otra persona cristiana que camina con Cristo, que camina con Dios, simplemente le va a dar confirmación. Así de sencillo. Entonces así es como podemos saber si realmente el que me está hablando, la voz que estoy escuchando, el que me está llamando, es el Señor. Así es. Así nos capacita el Señor. Entonces de esta manera, ¿verdad? Habló con Abraham. Aquí no dice que él se manifestó delante de él y que tuvo una conversación frente a frente. Claro que no. Pero viene la pregunta, ¿verdad? Yo ya le expliqué todo esto porque quizás vendría esta pregunta. Dice, bueno, ¿cómo es que Abraham podría reconocer que realmente era el Señor? Bueno, para haber reconocido a Abraham que era el Señor, primeramente, una de las cosas, ¿verdad? Que si no se le presenta a uno el Señor así enfrente, claro que no se le presentó, es que le dio la capacidad, como nos las da a nosotros, de reconocer su voz. Es que ahora en día, mis hermanos, hay muchas voces, bastantes voces que nos hablan, y sí, es muy fácil confundirnos. Pero cuando uno está en Cristo, mis hermanos, cuando uno está leyendo su palabra y está en devoción con Él, y está tratando de hacer todo lo que dice, hacer su voluntad, mire, usted está caminando tan cerca de Cristo que cuando escuche su voz, mire, usted va a saber inmediatamente que es la voz dulce del Señor. Así de sencillo. No va a tener que decirle 2, 3 veces. En el primer llamado, usted va a acatar la voz del Señor, porque conoce la voz del Señor. Así es. Miren, el día de ayer, fue viernes, ya en la tarde, mi familia vino a casa, sí, claro, guardamos nuestra distancia, ahí estaban los nietos y todo, pero entré yo a la casa, todos estaban en el jardín de atrás, ¿okay? Y cuando salí, cuando entré a mi casa, o sea, me fui de donde estaban ellos, entré a la casa, y cuando venía de regreso a salir, escuché la sonrisa, la risa de mi hijo, y es inconfundible. Yo sé muy bien que era mi hijo que se estaba riendo, porque lo conozco y empecé a escuchar su voz, y luego después a mi hija, luego mi yerno, y luego mi nuera, ¿verdad? Y no se diga de los nietos, mis hermanos. O sea, sin verlos, yo podía reconocer esa voz y esa sonrisa. ¿Y sabe qué, mi hermano? Y mi hermana, si me está escuchando, así es como los hijos de Dios reconocen la voz del Señor. Así de sencillo. Parece ser, ¿verdad?, que dice, bueno, es que no he escuchado la voz, pero es que el Señor nos da el discernimiento. Y así probablemente pasó con quién, con Abraham. ¿De qué otra manera? Ahora, él tuvo que haber reconocido la voz, ¿verdad? ¿De quién? Por medio del discernimiento, que era el Señor que le estaba llamando, ¿verdad? Pero para poder reconocer, fíjense, la voz de él, tuvo que haber pasado lo siguiente. Tuvo que haber tenido una relación con él. Así de sencillo. Si yo no tengo una relación con mi hijo, con mi hija y toda la familia que estuvo ayer en casa, ahí en la tarde, miren, lo más probable es que yo no reconociera quién se está riendo o quién está hablando. Pero cuando uno tiene una relación con alguien, y más con nuestro Dios, Dios nos da a cada uno de nosotros, sus hijos, ese discernimiento. ¿De qué otra forma podría entonces Abraham? ¿De qué otra forma podría Abraham reconocer su voz si no tuviera una relación con él? ¿Okay? Más que otro, fíjense, ahora voy a agregar otra palabra que es importantísima.
para saber si realmente que es la voz de Él y Él es el que nos está hablando, ¿verdad? Y tener esa relación. Abraham creyó en Él. Esa es la palabra clave, creer en Él. Porque aquí está el asunto. Mire, usted y yo podemos tener relación con cierta persona, vamos a decirlo así, ¿verdad? Pero si no creemos en esa persona, si no creemos en lo que nos dice, ¿verdad? No le vamos a escuchar. No vamos a poner por obra las instrucciones que esa persona, ¿verdad? Así nos dé. Lo que nos diga, déjeme decirle, si no creemos en esa persona, no confiamos, y eso es lo que es creer, no confiar, no tenemos fe en esa persona, no le vamos a obedecer. Sí podremos tener una relación con esa persona, sí podemos tener ese conocimiento de su voz, reconocer su voz, pero si realmente no creemos en esa persona, si realmente no tenemos fe, no le vamos a obedecer. ¿Por qué? Falta lo principal, falta el creer, falta eso, falta tener fe. O sea, podemos tener todas las relaciones. Usted puede tener una relación con el Señor, pero puede ser que es una relación mala, porque cuando le habla, pues no cree en Él, no obedece. Pero aquí está el punto, ¿verdad? Aquí está la pregunta. Yo le hago esta pregunta a usted, ahí en casa donde esté. ¿Tiene usted una relación con Dios? Es buena pregunta. ¿Tiene usted una relación con Dios? Y probablemente, ¿verdad? Usted esté diciendo, sí, pastor, sí, tengo una relación con Él. Yo le digo esta cosa, grandioso, qué hermoso, magnífico, ¿no? Maravilloso. Pero aquí está otra pregunta. ¿Okay? Usted tiene una relación, me dice que sí, y es hermoso, es grandioso, ¿verdad? Pero ahora le voy a decir, reconoce quién es el que le está hablando. Reconoce, ¿verdad? Cuando le habla a Dios, si usted tiene una relación con Él, reconoce cuando le habla. Y si usted dice, bueno, sí, pastor, sí reconozco su voz, pues estupendo, magnífico, ¿verdad? Ahora aquí viene la pregunta principal. ¿Le obedece? Le vuelvo a hacer la pregunta, la principal. Después de que usted dice, sí, tengo una relación con Él, sí reconozco su voz, magnífico. Ahora le pregunto, ¿le obedece? Bueno, quizás a lo mejor ahí donde esté usted, ¿verdad? Dice, bueno, a veces como que me falla, ¿verdad? A veces como que no estoy seguro, ¿verdad? Y a veces, pues sí, creo que es Él, pero no, necesito confirmar más. O sea, si usted titubea, mi hermano, mi hermana, ¿okay? Al obedecer, que simplemente dice usted, bueno, pues no sé, tengo que asegurarme, pero si usted conoce su voz, dice, si usted tiene una relación, usted debe saber si es el Señor, si es un hijo o una hija de Dios. Pero si al final de todo, ¿verdad? Cuando le pregunto, usted le obedece y usted dice, bueno, pues a veces sí y a veces no, déjeme decirle, entonces usted está batallando con la fe. O quizás usted realmente cuando no haga lo que le dice, usted realmente se queda corto y no tiene la fe verdadera. Porque no le está escuchando y obrando. Es la fe viva, con obras, mis hermanos. Porque si creyera, ¿verdad? Entonces déjame decirle con toda sinceridad, dijera, oh no, yo sí tengo esa fe verdadera. ¿Por qué? Porque si hago lo que me dice que haga, usted obedecería y punto. Y nada más. ¿Okay? Y mis hermanos, así hay mucha gente ahora en día, ¿sabía usted? Que se confunden muy fácilmente, ¿verdad? Dicen tener una relación con Dios, ¿verdad? Con Jesús. Dicen reconocer su voz, pero al final, fíjense, no tienen esa fe, no creen, mis hermanos, pues no obedecen. Abraham creyó cuando Dios le habló y obedeció. ¿Okay? Le acompañaron las obras. ¿Okay? O sea, su creer, ¿verdad? Sus obras le justificaron su fe, que la fe que tenía era verdadera. Era por obras, no por nada. Jesús, fíjense, dice lo siguiente, y esto nos lo deja ahora en el Nuevo Testamento, que concuerda con el accionar de Abraham. Y se encuentra en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 27 y 28. Vuelvo a repetir, es el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 27 y 28. Miren lo que dice aquí, dice, este es Jesús.
Dice, mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz. Dice, yo las conozco y ellas me siguen. Ese es el verso 27. Vamos a pausar aquí. Vamos a tratar de desmenuzar este verso 27. Dice, mis ovejas, o sea, ¿le pertenecen a quién? A Cristo. ¿Quiénes son sus ovejas? Los hijos de Él, las hijas de Él. Dice, mis ovejas, mi gente, mi nación. Dice, yo las conozco. Yo sé quiénes son. ¿Y por qué sabe quiénes son? Bueno, primeramente porque a Dios no se le puede ocultar nada. A Cristo no se le puede ocultar nada. Él sabe muy bien. Nos conoce mejor a nosotros mismos, mejor que nosotros nos conocemos. Oh sí, Él nos conoce mejor que nosotros mismos, es lo que quise decir. Dice, yo las conozco. Yo sé quiénes son. En otras palabras, Jesús está diciendo, a mí no me vas a picar los ojos, como a veces decimos, ¿no? Yo sé muy bien con quién estoy tratando. Yo sé quiénes son mis ovejas. Y luego dice, Él no dice por qué es. Porque ellas me siguen. Porque ellas me siguen. Ahora, el seguir es otra palabra que se puede aplicar de esta manera, mis hermanos. Cuando yo sigo a alguien, es porque estoy siguiendo su liderazgo. Cuando yo sigo a alguien, es porque estoy aplicando todo lo que me ha enseñado. Es un ejemplo para mí. Y así debe ser para todo hijo de Dios. Un hijo de Dios sigue al pastor principal, que es Jesucristo. Así es, sigue su ejemplo. Es más, la forma en que como lo hace es porque ahora en esa persona, en ese seguidor de Cristo, ahora el Espíritu de Cristo vive dentro de esa persona y lo mueve. Lo mueve. O sea, uno quiere hacer de acuerdo a su carne, ¿verdad? A sus propios deseos, pero el que está dentro de nosotros nos mueve y nos dice, eso no, porque si vas a hacer eso que quieres hacer, que viene de tu carne, de tu interior, contradice la palabra de Dios y ya no vas a estar siguiendo al pastor principal, al pastor bueno que es. O sea, en otras palabras, te vas a estar desviando. Entonces, este seguir, déjenme decirles, es la fe verdadera. Un seguidor de Cristo es un verdadero hijo de Dios, que cualquier cosa que Jesús le enseña, ya sea el día de hoy, el día de mañana, rápidamente lo va a poner por obra. Porque escucha su voz, la reconoce, tiene una relación con Él, tiene ese discernimiento. Consecuentemente, cuando le llama el Señor, va a obrar, va a escucharlo rápidamente, va a poner por obras, ¿verdad? Todo esto. Entonces le sigue, le obedece, ¿verdad? Esa es la fe con obras. Y luego vamos a leer el verso 28. Dice, yo les doy, ¿qué? ¿Qué dice? Vida eterna. Qué bendición tan grande. Esas personas, la nación, la gente de Dios, ya no tenemos que preocuparnos, mis hermanos. ¿Dónde vamos a terminar? Desde el momento en que usted recibe a Jesucristo en su corazón, usted, déjeme decirle, usted tiene vida eterna. Ahora nada más necesita que nos pula, ¿verdad? La palabra de Dios, nos refine, ¿okay? Y siga trabajando ¿con qué? Con nuestra salvación, para que nosotros podamos ser luz, podamos ser sal de la tierra y podamos también ayudar a otros a que cuando les hable el Señor acudan rápidamente, escuchen su mensaje, ¿verdad? Y pongan por obra todo eso. Entonces Dios es bueno, mis hermanos. Cuando le seguimos simplemente quiere decir entonces lo siguiente, ¿verdad? Que le creemos. Consecuentemente vamos a obedecerle. Dice, yo les doy vida eterna, dice, y nunca, fíjense, nunca, miren la palabra que pone ahí. Qué seguridad, ¿verdad? Cuando uno es un hijo o una hija de Dios. Nunca perecerán, jamás. Sí, dejaremos este cuerpo aquí, pero seguiremos viviendo eternamente. Dice, yo les doy vida eterna. Ni nadie, dice esto más, fíjense cómo lo dices, ni nadie. O sea, quizás hubiera puesto esto, bueno, quizás esto y el otro, ¿verdad? Me van a poder arrebatar estas almas de mi vida, estas ovejas, pero dice, ni nadie podrá arrebatármelas de mi mano. Ni nadie podrá arrebatármelas de mi mano. ¡Qué bendición tan grande! Mire, y usted y yo, déjenme decirles algo.
Usted y yo siempre estamos tratando, ¿verdad?, de que los años no se nos vengan encima. ¿Verdad? Ahí nos arreglamos la cara y lo que sea, nos pintamos el pelo, qué sé yo, nos estiramos la piel y todo eso. Y déjenme decirles, miren, toda esta casa de campaña se va a tener que dejar aquí. ¿Sabe por qué? Porque nuestro destino no es este. Nuestro destino es con el Señor. Ahí es donde empieza la verdadera vida, mis hermanos. Aquí nada más estamos en entrenamiento, ¿okay? Estamos practicando, como quien dice, lo que vamos a hacer allá arriba. Cuando usted practica la fe verdadera aquí, ¿okay?, cuando usted obedece, escucha, reconoce la voz de Dios y escucha el llamado, como dice aquí Abraham, que lo escuchó y obró, ¿verdad? Déjeme decirle, eso es adoración al Señor. ¿Y sabe cuál fue la principal razón por la cual el Señor nos creó? Para adorarle. Y la forma más hermosa, ¿verdad?, de adoración es la obediencia. Es el rendimiento total a nuestro Dios, en todas las áreas de nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, cuando Dios le habla, debemos de qué? Debemos de qué? De escuchar. Y después de escuchar, debemos de obrar, debemos de obedecer. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Tiene usted la fe verdadera? La fe de Abraham, el padre de la fe. Es algo que solamente usted y Dios pueden hablar. Es una conversación, ¿verdad?, entre dos personas, entre usted y Dios. Y no dudo que en este momento, mi hermano, ya Dios le está hablando a usted. Y le está diciendo, esta es la voz mía. Esto es lo que te estaba diciendo. Necesitas hacer esto, necesitas hacer esto otro, necesitas dejar estas cosas, porque realmente eso es deseo tuyo. No va bien con mi palabra, no va de acuerdo a mi palabra. Dios le habla. Hay que tener esa fe, la misma fe. Dios nos modela esta fe con el padre de la fe, que es Abraham. ¿Okay? Hay que obedecerlo. ¿Dónde está usted en este momento con Dios? Solamente Dios le puede responder. Y espero que usted le escuche. Amén. Entonces esto es lo que nos enseña Abraham. Primeramente, que debemos de escuchar y obrar cuando Dios nos llama. ¿Qué más aprendemos acerca de Abraham, del padre de la fe? Aprendemos lo siguiente, número 2, que debo de estar dispuesto, fíjense, a darlo todo por Dios. Usted y yo, como su pueblo, ¿verdad?, como sus hijos, debemos de estar dispuestos a darlo absolutamente todo. ¿Qué nos va a costar realmente adorar a nuestro Dios? Déjenme decir lo que nos va a costar. Nuestras vidas completas. ¿Okay? Toda nuestra vida nos va a costar. Entonces vamos a leer en Génesis, ahora vamos a irnos al Viejo Testamento con estas escrituras que vimos al principio. Génesis 12 y vamos a ver el verso número 1. Vamos a repasarlo otra vez. Ya nos apoyamos, ¿verdad?, en Hebreos, ¿verdad?, en este primer punto. Ahora vamos en el segundo punto, apoyarnos en la escritura paralela que está en Génesis 12:1. Dice así, dice, el Señor le dijo a Abraham, fíjense lo que dice, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Como leemos esta otra escritura en el Viejo Testamento, nos podemos dar cuenta, mis hermanos, que la fe de Abraham era una fe grandísima. Abraham dejó, fíjense, lo siguiente, dejó primeramente su ciudad, donde probablemente ya estaba bien cómodo, estaba bien establecido, ¿verdad? Dejó, fíjense, a su familia que estaba ahí, sus familiares, ¿verdad?, sus amistades, y todo esto lo hizo, le voy a decir por qué. Porque escuchó y obró la voz del Señor, o sea, y obedeció. Todo esto por obedecer a Dios. Y lo que hace esto más desafiante, mis hermanos, es lo siguiente, es que no le dice a dónde lo va a llevar. Y regreso a lo que dije al principio del mensaje, ¿verdad? Muchas veces nosotros le ponemos traba a lo que nos dice el Señor, aún sabiendo qué es lo que nos está tratando de decir. Ahí nos podemos dar cuenta dónde se encuentra nuestra fe comparada con la fe de Abraham, la fe verdadera.
aquí no le dice a dónde tiene que ir, sino solamente le dice, fíjense, algo como eso es, más tarde te diré a dónde vas a ir. Imagínense que el Señor nos diga eso. Vete para allá, pero luego después te digo qué vas a hacer. Pues, ¿quién me está hablando? ¿Quién me está diciendo? Pero si usted está bien sentado con el Señor, miren, usted va a reconocer y va a decir, bueno, pues no lo sé todo, pero el Señor me está diciendo que vaya ahí. Y nos ha tocado, ¿verdad?, que muchas veces el Señor nos habla así como hijos de Dios, mis hermanos, que vayamos a cierto lugar. Pues el Señor me está llevando, no sé qué, quiere que vaya aquí y después nos dice el por qué. Y es en ese momento que podemos nosotros ser de bendición, ya sea hablar con alguien que necesita en ese momento específico, estar cerca de Dios, escuchar algún aliento, alguna palabra, algún ánimo, y nosotros podemos estar ahí. O alguien que necesite ayuda, ¿verdad?, de cualquier forma, ya sea que alguien está por ahí que necesita ayuda con su carro, que se le detuvo, que se le descompuso, o qué sé yo. Pero cuando el Señor habla, mis hermanos, el Señor a veces no nos va a decir el porqué de todas estas cosas, pero algo sí, ese discernimiento del cual yo estaba hablando. Entonces podemos nosotros aplicar eso, porque somos sellos de Dios, estamos sellados con su Espíritu y Él nos empieza a hablar. Entonces, algo como esto le dice, más tarde te voy a decir a dónde vas a ir, más tarde te voy a mostrar, ¿verdad? Ahora, vamos a remontarnos al tiempo de Abraham, mis hermanos. En ese tiempo, déjenme decirlos, y como ahora hay familias más apegadas unos a los otros, como familiares, ¿verdad? Hay otros que no, que son más, tienen más libertad y no son tan apegados. Pero en aquel entonces, mis hermanos, el concepto de la familia significaba bastante para cada persona. Así es. Porque las familias estaban, miren, fuertemente ¿qué?, unidas. No era común, fíjense, de los miembros de familia que vivieran separados, lejos, ¿verdad?, a millas de distancia, no es así. Sin embargo, fíjense, a pesar de que los valores que tenía Abraham, la familia, ¿verdad?, era de gran estima, era de gran valor permanecer juntos, ¿verdad?, Abraham estuvo dispuesto a dejar todo eso, la comodidad, sus seres queridos, ¿verdad?, estuvo dispuesto a dejarlo completamente todo. Y aquí viene la pregunta, o más bien como reflexión, si se puede decir así, ¿verdad? ¿Está usted dispuesto a dejarlo todo por nuestro Dios? Es buena pregunta, ¿no cree? ¿Está usted, fíjese ahí en casa, reflexione en esto? ¿Está usted realmente listo para dejar todo, sea lo que sea, por nuestro Dios? ¿Está usted dispuesto a dejar las cosas que para usted dice, bueno, estas son bien valiosas, trabajé bastante para esto, para que así usted obedezca a Dios? ¿Está dispuesto a dejar todo eso? ¿Está usted dispuesto a dejar su comodidad? Muchas veces estamos bien cómodos en nuestro estilo de vida, ¿no es cierto? El Señor dice, necesito incomodarte un poquito, ¿verdad? Estás muy sentado ahí, estás muy tranquilo, ¿verdad?, en tu vida diaria, pero muchas veces el Señor viene y nos dice esto. Entonces, yo quiero que usted ahí en casa, ¿verdad?, piense en esto, reflexione en todo esto que le estoy diciendo. ¿Está usted dispuesto a dejar esa comodidad, las cosas que realmente tienen alta estima, por las cosas de Dios, por hacer lo que Dios le dice? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo en este momento? Si usted es un hijo, una hija de Dios, en este momento está trayendo algo de convicción a su vida. Es que todos necesitamos, todos tenemos oportunidades en diferentes aspectos de nuestra vida. Y si Dios le está hablando a usted en este momento, todo lo que tiene que es aplicar el punto 1, escuche, ponga por obra, si Dios le está hablando en ese momento, ¿verdad? Entonces, ya sea que Dios le haya dicho que deje algo por hacer lo que le está pidiendo que haga, o que se deshaga de algo, o que empiece ya a hacer algo, ¿verdad? ¿Para qué? Para estar bien con Él. Hágalo. ¿Está usted dispuesto o no? Entonces es buena pregunta, porque muchas veces seguimos en nuestra rutina diaria, ¿verdad?, y no nos damos cuenta si realmente estamos ejerciendo y viviendo la fe verdadera. Que cuando Dios nos habla, digamos, bueno, voy a dejarlo completamente todo. Esto realmente
que no tiene importancia. ¿Por qué le voy a decir esto, mis hermanos? Porque al final de todo, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿qué puede ser más importante que Dios? Quizás para un incrédulo, ¿verdad?, diga, pues eso no tenga sentido. Pero para un hijo de Dios, para una hija de Dios, hágase esta pregunta. Esta es la pregunta más importante. ¿Qué puede ser más importante que Dios para un hijo, para una hija del Señor? Probablemente podemos usted y yo estar de acuerdo en lo que yo estoy pensando. ¿Cuál es esa respuesta? Y en casa probablemente usted está diciendo absolutamente nada. Y si contestó de esta manera, mi hermano, usted tiene razón. No hay absolutamente nada, mis hermanos, que sea más importante que Dios, que tenga más valor que la palabra de Dios, que la voz de Él, que la dirección que nos esté dando, mis hermanos, que los consejos que nos quiera dar para nuestro propio bien. No hay nada más importante que eso, más importante que nuestro Dios. O probablemente debemos de hacernos la pregunta de esta manera: ¿qué es lo que amo más que a Dios? ¿Qué es lo que amo? ¿Qué es lo que amamos más que a Dios? Porque eso realmente nos va a llamar nuestra atención, así es. No por nada Jesús dejó escrito lo siguiente, ¿verdad? Y es una verdad muy grande. Vamos a leer esta escritura. Nuevo Testamento, Mateo 6, 21. Y probablemente usted está bien familiarizado con este verso pequeñito, cortito, pero que va al punto, mis hermanos, con lo que estamos hablando. Mateo 6, 21, miren lo que dice: porque donde esté tu tesoro, allí estará también, ¿qué? Tu corazón. Así de sencillo. Así de sencillo. Definitivamente el corazón de Abraham, fíjense, el corazón de él estaba con Dios. Su tesoro, fíjense, era Dios. Para Abraham no había cosa más importante que hacer la voluntad de Dios. No había nada más importante, porque si fuera más importante, se hubiera quedado donde estaba y no hubiera obedecido. Con todo lo otro que le estaba bien, estaba tranquilo. Sin embargo, era tanto su amor por él, era tanto su creer en él, su obediencia, ¿verdad? Reconocía su relación, estaba firme con él, que dejó a toda su familia. Dejó su casa, dejó su ciudad, ¿verdad? Y su familia era más importante que obedecer a este Dios maravilloso, que seguirlo a él, ¿verdad? Pero pensamos, bueno, ok, ahorita ya me está hablando el Señor y me está diciendo qué es lo que realmente debo de soltar y debo de confiar en Él, de que debo hacer esas cosas que me está diciendo y ponerlas como segundo término, no en primer lugar. Háganlo. ¿Por qué? Porque dice, bueno, ok, Abraham salió, obedeció, y hasta ahí se terminó. La Biblia dice que en la vida de Abraham, más adelante, el Señor puso a prueba otra vez su fe. Dice, bueno, ¿qué puede haber de fe, de prueba de fe más grande que lo que realmente le dijo que saliera de su casa, de su familia, que se fuera a un lugar que ni siquiera le dijo dónde estaba ese lugar? Bueno, déjenme decirle, así como Dios le pidió por primera vez que dejara a su familia, también más adelante lo pone a prueba. Pone a prueba su fe, pero de una forma increíble. Pone a prueba su fe fuertemente. ¿Por qué? Porque le dice lo siguiente, que va a tener que sacrificar a su único hijo, el que Dios le había permitido tener entre él y su esposa Sarai en una edad muy avanzada. Y le dice, quiero que lo sacrifiques allá arriba en este monte. Todos sabemos cómo reaccionó Abraham. Si usted ha leído la escritura, él no se afanó a proteger a su hijo, sino simplemente no cuestionó al Señor y confió en Él. Confió que Él iba a proveer. Sí, claro, le estaba diciendo, siendo específico, ¿verdad?, de que iba a sacrificar, ofrécemelo a mí. Déjeme decirle, Dios no es un Dios que viene y mata a nuestros hijos. No es así. La naturaleza de Dios no es decir, bueno, voy a
quiero que hagas esto deliberadamente para mí. Es una prueba. Pero ¿qué es lo que le hizo a Abraham obrar de esta manera? Estar tan seguro de esto. Volvemos a lo mismo. Reconocía la voz del Señor. Aunque realmente lo que le estaba diciendo hacer no concordaba. Pero fíjense cómo era la relación que tenía él con Dios y cómo reconocía que era la voz de él. De tal manera que aún lo que le estaba diciendo era todavía más difícil de hacer que lo primero que le había pedido, que dejara su ciudad, su familia, sus familiares, amistades. Ahora le estaba pidiendo lo siguiente: el hijo que yo te he dado, el único que tienes, quiero que lo sacrifiques. Y podemos leer la historia. Él no se afanó a proteger a su hijo. Él no cuestionó a Dios, sino simplemente le obedeció. ¿Qué fe, no es cierto? Usted dice, bueno, nosotros podemos tener esa fe. Claro que sí. Incluso, fíjense, cuando iban subiendo a esa montaña, ¿verdad? Su hijo le pregunta. Papá le dice, aquí está la leña para el fuego, aquí está el cuchillo para los sacrificios, pero ¿dónde está el animal para sacrificar? Su padre, lleno de fe, usted puede leer la escritura, le dice, el Señor va a proveer, el Señor va a proveer. Mis hermanos, esta es la fe verdadera, que Dios busca en todos nosotros, así de sencillo. Y claro que no va a poner nuestra fe a prueba haciendo esto. Él sabe muy bien dónde estamos. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, ¿verdad? Entonces Abraham reconoció la voz del Señor, conocía quién estaba hablando y le siguió. Más adelante Jesús le confirmaría, ¿verdad? A él, Dios le confirmaría a Abraham que realmente no tendría que hacer eso. Un ángel se le aparece, ¿verdad? Y le dice que pare, que no haga eso, pero está a punto de obedecer al Señor. Entonces, en medio de esas circunstancias difíciles, ¿verdad? Él creyó que Dios se iba a manifestar. Y así también nosotros, por más difícil que sean las circunstancias, ¿verdad? Debemos de decir lo mismo, que Dios se va a manifestar en nuestras vidas, que Dios va a proveer, ¿okay? Y más adelante, mis hermanos, Jesús nos confirma esto, este tipo de fe, ¿verdad? Como estaba probando a Abraham, lo confirma más adelante, y esa es la fe que desea que tengamos. Miren lo que dice aquí en Mateo 19, 29. Es el Nuevo Testamento, Mateo 19, 29. Mírenlo cómo lo pone el Señor Jesús. Dice, y todo, dice, el que por mi causa haya dejado, fíjense, casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, dice, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Todo esto, mis hermanos, se puede aplicar a cada uno de sus hijos, a cada uno de nosotros. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, le pregunto otra vez, ¿qué es lo que usted ama más que a Dios? Cuando se refiere a nuestras posesiones, quizás usted esté batallando con eso, pero nada, ni nadie, ni nuestros hijos debe ocupar ese primer lugar. Nuestro Dios debe de hacerlo, debe de tener ese primer lugar. Él es el que debemos de seguir. O sea, nosotros debemos de dejar todo. Y el modelo de Abraham nos muestra, ¿verdad? Y nos dice, primero Dios, después mi familia, después mis hijos. Pero así es el Señor. Nos va a probar aquí en la tierra a usted y a mí. Y le pregunto, ¿usted está dispuesto a darlo todo, verdad? ¿Acaso es más valiosa su familia? Fíjense que esa familia nos las ha prestado el Señor. Así de sencillo. ¿Acaso es más valiosa su casa? Esa casa que usted tiene nos las ha prestado el Señor, le pertenece a Él. ¿Acaso es más valioso su dinero?
y dice, ay, no, no lo quiero gastar, no le quiero dar a Dios, ¿acaso no le pertenece a Dios? ¿Okay? ¿Acaso esas posesiones son más importantes que Dios? ¿Okay? Nada, mi hermano, nada, absolutamente nada debe estar por encima de nuestro Dios. Amén. ¿Por qué? Porque a Él le pertenece absolutamente todo. De Él es la tierra, de Él, a Él le pertenecemos todos nosotros. Nada debe ser más valioso que nuestro Dios. Eso es lo que nos enseña Abraham. Hay que estar dispuestos a dejarlo todo. ¿Qué más? Número 3. ¿Qué más nos enseña Abraham en su vida? Que Dios quiere bendecirle. Así es. Dios quiere bendecirnos. Y vamos a leer esta escritura y vamos a seguir ahora en el Viejo Testamento. Génesis 12:2. Miren cómo dice así. Dice. Está hablando con Abraham y le dice, haré de ti una nación que grande, dice, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. ¿Okay? Eso no quiere decir, mis hermanos, que somos Abraham, ¿okay? Lo que les voy a decir, y que nos va a bendecir exactamente de la misma manera. ¿Okay? Que Dios puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Okay? Como también no lo puede hacer, no lo debe de hacer, mejor dicho, ¿verdad? Pero sabemos, mis hermanos, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Sabemos que Dios, ¿verdad?, es un dador, su naturaleza es bendecir. Como buen padre, Él desea bendecir a todos sus hijos, quiere colmarle de bendiciones. Aún más, fíjense, a esos que creen, a esos que son obedientes, ¿verdad?, que tienen fe, que tienen la fe verdadera, los que realmente le obedecen. Que no se nos olvide lo siguiente, mis hermanos, que la fe le agrada a ¿quién? Le agrada a nuestro Dios. El creer en Él, la fe verdadera, en obrar, ¿verdad?, en lo que nos dice, le agrada a Dios, que esa es la fe verdadera. Por ejemplo, vamos a decir lo siguiente. Si usted es un padre de familia y tiene varios hijos, ¿verdad?, y uno de ellos tiende a ser más manejable, si uno de ellos tiende a ser más obediente, ¿verdad?, que le escuche más seguido y que obre de acuerdo a lo que le dice la dirección que le da, ¿verdad?, que confía más en usted y sigue su dirección, o sea, que este hijo que usted tiene o esta hija que usted tiene es más manejable, más obediente, ¿verdad?, y sigue su dirección, déjeme decir lo que va a pasar. Usted va a tener la tendencia, ¿verdad?, a inclinarse más a ese hijo o a esa hija. Inclinarse de esta manera, ¿verdad? Va a querer usted premiarle un poco más. Va a querer usted recompensarle más que a los otros hijos. Y la razón es esta, mis hermanos, es porque está viendo esa obediencia. Que realmente esta persona es fácil de manejar y que ve que realmente lo hace porque tiene ese creer en usted. Ahora, eso no quiere decir, ¿verdad?, que usted tenga favoritos, ¿verdad?, o que sea el favorito de sus hijos, no, porque como padres, como buenos padres, miren, nosotros no vamos a tener favoritos. Los hijos son los hijos, ¿verdad? Pero tampoco quiere decir lo siguiente, que si usted le recompensa, lo premia más porque le cree más a usted y le obedece más, eso no quiere decir que usted lo quiera o lo ame más que a los otros, ¿verdad? Sino usted nada más tiende a recompensar a su hijo, a bendecirle más frecuentemente por esto, por la conducta que tiene, por su obediencia, por su actitud. Y así como usted y yo, ¿verdad?, que somos padres imperfectos, hacemos esto, piensa en esto. ¿Qué más el Padre Celestial, que es perfecto, bueno, ¿okay?, también va a hacer lo mismo con aquellos hijos que le obedecen? O sea, Él se inclina, Él tiende a recompensar más a aquellos que son obedientes, mis hermanos. Tendremos que la parte que nos corresponde, si sabemos qué es lo que estamos haciendo, y lo que estamos haciendo es lo que Dios nos está diciendo. Es que Dios es un dador. Dios es una persona que le gusta bendecir, se goza bendiciéndonos, especialmente a aquellos que creen y a aquellos que le obedecen. Miren, leamos los siguientes. Gálatas 3:9. Y luego dice, bueno, eso era para Abraham. Déjenme leer lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Gálatas 3:9, miren lo que dice. Así que los que viven por la fe
son bendecidos junto con ¿quién? Con Abraham. El hombre de fe, mejor dicho. Mi hermano, mi hermana, si yo le preguntara, si quisiera bendiciones del Señor, ¿qué me contestaría? Si yo le pregunto, ¿quiere recibir bendición del Señor? ¿Quiere que el Señor le recompense, verdad? ¿Le premie, verdad? Su respuesta probablemente va a ser sí. Sí lo queremos, todos los queremos, ¿verdad? Todo lo que tiene que hacer es vivir por fe. Lo que le dice el Señor el día de hoy, lo que le diga el Señor el día de mañana, mi hermano, deje todo atrás, como lo vimos en el punto 2. Haga todo en segundo lugar. Y deje que el Señor le bendiga. Muchas veces nosotros somos los que ponemos ese alto, ¿verdad?, a todas las bendiciones que vienen de arriba. ¿Por qué? Porque nos quedamos cortos en el creer, no obedecemos y nosotros cerramos la llave de bendición. Dios desea bendecirnos. Dice, así que los que viven por la fe son bendecidos junto con ¿quién? Con Abraham. A lo mejor no de la misma manera, ¿verdad? Pero vamos a ser hombres de fe, personas de fe como él. Todo lo que tenemos que hacer es tener fe, vivir por fe, creer en ¿quién? En el único Salvador, en el Señor, que es Jesucristo. Hay que obedecerle en todo. Amén. Por último, ¿qué más aprendemos de nuestro Abraham, de nuestro padre de fe? Número 4, que Dios quiere que seamos bendición para otros. Dios quiere que seas bendición. O sea, Dios no nada más nos quiere bendecir. Dios dice, de lo que te doy, quiero que vayas y repartas. ¿Okay? Vamos a leer Génesis 12 y este último verso 3. Miren lo que dice. Está hablando con Abraham, le dice, bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Dice, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Una vez más, ¿verdad? Leemos esto y podemos ver en el modelo de Abraham, ¿verdad? De cómo es Dios en su totalidad, su naturaleza, ¿verdad? Leamos lo que dice en la primera parte de este verso 3. Miren lo que dice, bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Observe cómo el Señor, su bendición nos alcanza. ¿Okay? O sea, nos da también, esa bendición viene en forma de ¿qué? De protección. ¿Okay? Y dice así, Dios le dice a Abraham, dice, bendeciré, dice, a los que sean buenos contigo. Eso es lo que está diciendo. Cada persona que sea buena contigo, yo la voy a bendecir. Y cada persona que te haga daño, yo voy a maldecir a esa persona. Yo voy a hacer algo al respecto, ¿verdad? Mis hermanos, esta bendición va más allá que sea para nosotros. Va para la gente a nuestro alrededor. Va de protección. Dios implementa esto en sus hijos, en usted y en mí, no nada más en Abraham. Y es muy claro, siempre y cuando vivamos en fe. Ahora, aquí no lo muestra la obediencia en Abraham. ¿Por qué? Déjenme decirles, Abraham fue protegido. Él no tuvo que levantar ni siquiera un brazo o hacer absolutamente nada. Y eso es lo que pasa muchas veces ahora en día con nosotros. Que cuando alguien nos hace daño, muchas veces nosotros queremos hacer justicia. No, pues entonces si me hace esto, bueno, pues una de sal y una de arena, como a veces decimos, ¿no es cierto? Diente por diente, ¿verdad? Y así, ¿sabe qué? Yo lo he visto muchas veces. Yo lo he visto, aquella persona que me hace daño, que le hace daño a usted, mire, no tenemos que levantar ni siquiera ¿qué? Un solo dedo. Ni uno. Nada en absoluto. El Señor se arregla con todas esas personas. Entonces, lo he visto una y otra vez, porque la mejor justicia que hay, mis hermanos, es la justicia de nuestro Dios. Pero eso es para aquellas personas que quizás nos quieran hacer daño. Estamos protegidos. Entonces eso nos enseña el Señor. Dice, si vas a tener fe, no solamente los que te bendigan, ¿verdad? Voy a bendecirles, sino los que te hagan daño, yo me voy a encargar de ellos también. Entonces, aquí está muy claro cómo realmente afecta el que caminamos por fe. No solamente vamos a recibir bendición nosotros,
sino que cada persona que vea, ¿verdad?, que se sienta impulsada para hacer algo bueno por nosotros, fíjense, porque está viendo cómo caminamos con el Señor. Es que gente a veces le da a uno que es hijo de Cristo, y ustedes probablemente lo han sentido, lo han visto, lo han vivido, que por ser usted un hijo de Dios, una hija de Dios, de pronto viene una bendición de cierta persona, y sabe que todo eso lo originó usted. Dios le pone este pensamiento a esta persona porque ve el vivir, su estilo de vida, que usted pone primeramente a Dios, ¿verdad? Su fe está viva, muestra, ¿verdad?, las obras, le acompañan las obras, que esta persona se ve impulsada a darle a usted, ¿verdad?, este regalo, o que sea, ayudarle, pues esa persona va a recibir bendición. Pero todo fue originado por la fe que usted y yo hemos estado viviendo, porque hemos reconocido y escuchado su voz, hemos creído en Él. ¿Ve cómo? ¿Hasta dónde alcanza la bendición de Dios? ¿Para qué? Para bien de las otras personas. Eso me recuerda de mi madre cuando, ahorita en paz descanse, pero cuando estábamos pequeños nos decía, ¿verdad? Dice, la bendición de Dios alcanza. Oh, sí alcanza. Alcanza aún mucho más que para nosotros, para los demás también, ¿verdad? Pero luego después Dios termina diciéndole a Abraham lo siguiente, y le dice así, dice, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Quizá nuestra bendición, por nuestra forma de vivir, de fe, mis hermanos, no sea como la del padre de la fe, la bendición que le dio Dios al padre de la fe, a Abraham, ¿verdad? Pero usted y yo podemos ser de gran bendición. Podemos ser de gran bendición, ¿por qué? ¿Cómo? Bueno, proclamando el nombre de Dios. Fíjense, si ni siquiera hablar podemos proclamar el nombre de Dios por nuestra forma de vivir santa que Dios nos da. Amén. Nosotros podemos ser de gran bendición para muchas familias, para muchas personas, ¿verdad? ¿Podemos qué? Podemos compartir la palabra cuando el Señor nos dice que compartamos su palabra. O sea, que la gente vea que en sí, en todos los aspectos, todas las áreas de nuestra vida, que tenemos esa fe verdadera. Invitando a la gente a la iglesia. Yo sé que ahorita, ¿verdad?, no se puede físicamente decirles vengan a la iglesia, pero les puedo invitar a que ellos entren, a que escuchen esta transmisión. Esa es la iglesia. Amén. Todos, la mayoría, mejor dicho, tenemos este medio social que es el Facebook, por donde estamos transmitiendo. Muchos de sus amigos, de sus amigas a lo mejor tienen Facebook. A lo mejor usted no les ha invitado a que entren a escuchar, en verdad, la palabra de Dios a las 10:30. Otra forma en que podemos también ser de bendición para otras personas, no solamente invitando, ¿verdad?, a la gente, sino cuando Dios nos pone cierta persona en nuestra mente, en nuestro corazón, inmediatamente orar por esa persona, orando por esa persona. Eso es alcanzar, eso es ser de bendición, mis hermanos. Dios quiere usarnos, así como usó a Abraham, a lo mejor, como dije ya, no de la misma manera, pero sí desea que seamos bendición para las familias que estén a nuestro alrededor. Mi pregunta para usted, ¿verdad?, es la siguiente. ¿Vivirá usted como esa fe de Abraham, esa fe verdadera? Es una de las preguntas. ¿Vivirá, verdad, con este modelo que es el Padre de la fe, que el Señor nos deja escrito aquí? ¿Escuchará cuando realmente Dios le llame? ¿Reconocerá su voz, verdad? ¿Acatará, verdad, cuando le hable por primera vez? ¿Está dispuesto, fíjense, a recibir bendición? Y yo sé que muchos de ustedes ya contestaron esa pregunta muy fácilmente. Claro que deseamos bendición. ¿Está dispuesto, verdad, a dejarlo absolutamente todo? ¿Por qué? Por la causa del Señor Jesús. O sea, ¿está dispuesto usted no nada más a recibir bendición, pero de ser de bendición para otras personas? Y espero que todas estas respuestas sean sí, allí donde está en casa. Mire que Abraham, por su fe, por su obediencia, mis hermanos, no nada más fue llamado el Padre de la fe. ¿Sabe cómo lo llama la Biblia?
que era amigo de Dios. Leamos estas escrituras de cómo realmente es el único personaje bíblico donde dice el Señor es mi amigo. Isaías 41:8, Viejo Testamento, dice: pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, simiente, o sea, semilla de Abraham, mi amigo. Ahora vemos esta otra escritura en el Nuevo Testamento, Santiago 2:23. Miren lo que dice: así se cumplió la escritura que dice: le creyó a Abraham a Dios, y esto se lo tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Usted también, mi hermano, mi hermana, todos podemos ser amigos del Señor. Es más, Dios desea eso y más. Dios desea que usted sea más que un amigo. Dios desea que usted sea su hijo, su hija. Entonces, ¿qué espera? No hay tiempo que perder. Entréguese a Dios. Entréguese a este ser supremo que usted no tiene nada que perder, sino todas las de ganar. Confiésele ahí, crea en Él. Confiésele con su boca, ¿verdad? Y crea con todo su corazón que Jesús, ¿verdad?, fue resucitado de los muertos y que no está muerto, que está vivo, ¿verdad? Y que es el Hijo de Dios. Crea en Él, ¿verdad? Confiéselo con su boca y usted no nada más va a ser amigo, pasará a ser un hijo, pasará a ser un miembro de la familia de nuestro Dios. Amén. Eso es lo que nos enseña el Padre de la fe, Abraham. Eso es lo que nos enseña nuestro Señor. Entonces yo sé que el Señor ya le habló ahí donde está mi hermano, mi hermana. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que caminar por fe. Hay que empezar a caminar por fe. Si todavía usted no ha recibido a Cristo, usted está caminando en este momento por vista. Pero ha llegado el momento, ¿verdad?, en que usted tiene que tomar esta decisión de hacer un compromiso con Dios, con el Hijo de Dios, con Cristo, y creer en Él para toda su vida, para que usted, cuando llegue el momento final de esta vida aquí, usted pase a ser, llegue, ¿verdad?, al cielo y tenga vida eterna. Solamente Jesús nos puede dar esto. Entonces yo le invito ahí en casa, donde sea que se encuentre en este momento, en casa, en el carro, donde esté escuchando este mensaje, alrededor del mundo, Dios le habla. Dios quiere que sea más que un producto, ¿verdad? Quiere que sea su amigo, quiere que sea su hijo, quiere que sea miembro de su familia, para que esté con Él el día que usted deje esta vida, que viva para siempre con Él. Entonces, ¿está dispuesto a hacer esto? Entréguese al Señor. Regrese a Él. Si usted a lo mejor dice: me desvié, me he distanciado de Él. Por ahí escuché algo que decía lo siguiente. Dice: hay que mantener la distancia social de 10 pies, pero no mantenga esa distancia con el Señor. Usted aférrese cerquita de Él completamente. Y fíjense que ahora con esta pandemia hay mucha gente que puede pasarle dos cosas: o acercarse más al Señor o distanciarse mucho más de Él. No se distancie de Él. Acérquese al Señor. Entréguese a Él. Cierre sus ojos ahí donde esté y dígale lo siguiente: Señor, quiero ser más que un amigo. El día de hoy quiero ser un hijo o una hija tuya. El día de hoy regreso a ti, Señor, porque me he distanciado, me he enfriado, Señor. Pero el día de hoy regreso a ti. El día de hoy comienzo contigo, Señor. Y dígale esto, cierre sus ojos: Señor, soy todo tuyo el día de hoy. El día de hoy regreso a ti, me he enfriado, me he alejado de ti, pero el día de hoy quiero regresar, Señor, a ser justo otra vez en tus ojos. Quiero caminar lo más cerca contigo. Quiero obedecerte, quiero escuchar tu voz. Quiero que cuando me llames, Señor, pueda escucharte lo más pronto posible, reaccionar a lo que me dices. El día de hoy, Señor, quiero
que tu voz se haga más sensible a mi ser, que reaccione lo más rápido posible. Y quiero regresar a ese primer amor. Díganle usted ahora, dice, el día de hoy comienzo contigo, Señor. El día de hoy aquí hincado, Señor, con mis ojos cerrados, Señor, inclinando mi rostro, Señor, comienzo contigo, doy este paso de fe. Y el día de hoy, Señor, creo en ti, Señor Jesucristo. El día de hoy, Señor Jesús, deseo que vengas a mi vida y que seas eso que siempre has deseado ser, Señor y Salvador. Quiero que me manejes, quiero que guíes mi vida. Y te pido perdón, Señor, por todos mis pecados que hacen que me distancie de ti, que me aleje de ti. Pero el día de hoy quiero que me limpies completamente de todos ellos. Purifícame, Señor, límpiame, Señor. Y me arrepiento, Señor, de todas las maldades, de todas las cosas malas, de todos mis pecados. Quiero que seas eso, lo que siempre he deseado ser. En lugar de yo ser el Señor y esté sentado en mi trono, quiero que tú te sientes aquí en mi vida conmigo, Señor, y que me dirijas. Sé eso, sé mi Señor, sé mi Salvador, Padre. Te lo pido, Señor, y te agradezco todo esto en Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a darle un aplauso al Señor ahí en casa donde esté. Que Dios desea que nosotros tengamos esa fe verdadera. Si usted hizo esta oración conmigo hace ratito, usted acaba de terminar de orar, mire que todo comienza con una fe del tamaño de una semilla de mostaza, pequeñita. Y el Señor va a hacer esa fe se agrande, porque el Señor Jesucristo sigue siendo, ¿verdad?, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Y mientras que usted mantenga la mirada en el Señor Jesucristo, déjeme decirle, todo va a estar bien. Sí, probablemente vendrán problemas aquí y allá, pero ya no los va a enfrentar solo. Ya no los va a enfrentar solo, hermano. Ahora tiene a alguien en quien apoyarse, alguien que los enfrenta por usted. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. En Cristo somos más que vencedores. Amén. Entonces eso es lo que usted ha hecho. Usted ha hecho de Jesús su Señor, su Salvador. Y lo que antes el nombre de usted no estaba escrito en el libro de la vida, ahora el nombre de usted está escrito en ese libro. Usted tiene vida eterna, mi hermano. Amén. Grandioso es el Señor. Hermoso es nuestro Dios. Mis hermanos, este es el mensaje del Señor. Y espero que haya sido de bendición y que esté engrandeciendo su fe en este momento. Una vez más, antes de despedirlos, pues nada más le digo lo siguiente: cuídese. Sabemos que la guianza, la dirección que nos están dando, que ya realmente no es mandatorio traer ese tapaboca, y muchas veces pues bajamos la guardia, ¿no? Es la primera fase, mis hermanos, ¿ok? Vamos a ser cautelosos, como nos dice la palabra de Dios. Vamos a seguir con las instrucciones que nos dan las autoridades que Dios ha puesto aquí. Pero más que nada vamos a seguir la autoridad de quién? De nuestro Señor. Amén. Entonces, lo único que quiere el Señor es que nosotros sigamos su instrucción. Y esta es su instrucción. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. No bajen la guardia, ¿verdad? Sean prudentes, como el Señor nos dice que seamos prudentes, cautelosos. Y algo que quizás todos ustedes estén preguntándose: ¿cuándo vamos a regresar a la iglesia? Escuchamos, ¿verdad?, que el gobernador de este estado de Texas ya está dejando abrir, ¿verdad?, diferentes locales públicos, incluyendo las iglesias. Hemos orado acerca de esto, mis hermanos, y estamos todavía orando, ¿okay? No se desesperen, ¿okay? Que cuando el Señor nos diga, ¿verdad?, que abramos y nos esté dando esta luz verde, si se puede decir así, ustedes van a ser los primeros en saber. Ya sea por los medios sociales o ya sea por correo, que estaré primeramente Dios mandándole a cada uno de ustedes con bastante tiempo de anticipación. ¿Okay? Así es que estén pendientes todavía. Hay algunas iglesias que de pronto ya empezaron a abrir en fase 1. El Señor nos está diciendo: vamos a ver qué es lo que sucede después de que hay más actividad, más libertad,
vamos a ver, vamos a caminar con Él y vamos a saber cuando realmente Él nos dice luz verde. ¿Por qué? Porque esa paz va a venir detrás de la decisión que tomemos. Amén. Entonces, esté orando por nosotros, yo sigo orando por ustedes, el cuerpo pastoral también, ¿verdad? Entonces, unidos en oración, el Señor nos va a guiar. Pero no se desesperen, ¿okay? Que no les entre la ansiedad, que un domingo más no nos va a matar, mis hermanos. Si hemos resistido, ¿cuántos son? Ya son 4 o 5 domingos con que no podamos resistir uno más. ¿Qué tanto me gustaría a mí darles un abrazo? Pero aún cuando los vea, ¿verdad? Cuando vengan no voy a poder hacerlo, a menos que ustedes me lo permitan, o lo que nos diga el Señor. Lo importante es esto, es que poco a poco el Señor nos va a dar esa libertad para regresar a esa normalidad. Amén. Que sean pacientes y reciban un abrazo virtual desde aquí, desde Iglesia Vida. Los amo y Dios también. Y los dejo con esta alabanza, mis hermanos, y Dios me los bendiga. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario.